Si hablamos de persistencia, tenemos que hablar de cómo poder persistir o poder acceder en nuestras aplicaciones a volúmenes de datos grandes. Y podemos entonces para eso esquematizar una estructura parecida a una tabla relacional de base de datos, donde podemos elaborar diferentes tablas, insertar la información y el poder acceder a esas informaciones a través de una base de datos en otro dispositivo. Entonces, cuando queremos manejar base de datos relacionales, una estructura muy importante para poder manejar volúmenes altos de información en nuestras aplicaciones, utilizamos la base de datos SQLite. SQLite es un motor de base de datos flexible que ejecuta de manera muy optimizada en ambientes empotrados, en ambientes idóneos para la telefonía móvil o para aplicaciones móviles. Entonces vamos a ver en este proyecto cómo acceder a las funcionalidades de SQLite. Vamos a acceder directamente a nuestro código Java para crear nuestra base de datos SQLite. Entonces en nuestro archivo Java vamos a crear una nueva instancia de la clase SQLite Database. Tenemos aquí la clase SQL Database. Vamos a crear nuestra base de datos. Y lo que haremos es indicarle a nuestro programa que queremos abrir o crear una base de datos nueva en caso de que no exista. Entonces vamos a utilizar el método OpenOrCreate Database, donde especificamos tres campos. ¿Cuál es el nombre de la base de datos? Vamos a crearle DBSQL. El modo que vamos a estar utilizando para abrir nuestra base de datos. Y para nuestro modo vamos a crear el modo private para que solamente podamos acceder a esta base de datos desde esta aplicación. Entonces vamos a el último parámetro, pasar un null, ya que nos interesa especificar que factory, el parámetro factory. Bien, entonces ahora a través de nuestra instancia de database vamos a invocar el método SQL, donde vamos a crear una nueva base de datos, una nueva tabla en caso de que no exista. Bien, entonces le pasamos la sentencia SQL, que no es finalidad conocerla o explicarla en este curso, pero sí es importante que sepamos instrucciones básicas de SQL para poder crear, insertar, borrar, acceder a información desde tablas de SQLite. Entonces vamos a crear una tabla, especificamos si la tabla no existe y le especificamos el nombre de la tabla. Vamos a especificar el nombre profesor y le pasamos los valores. Vamos a pasarle el nombre de tipo varchar. Vamos a pasarle apellido de tipo varchar. Vamos a pasarle la edad de tipo entero. Pasamos que no exceda de 2, entero de máximo 2. Y vamos a especificarle el teléfono de tipo varchar. Ponemos acá un punto y coma y finalizamos acá con un punto y coma la línea de el método exec. Vamos también ahora a usar el mismo método exec SQL para insertar datos en la tabla usando una sentencia insert de SQL. Entonces pasamos los valores, vamos a utilizar values
y le vamos a pasar los strings en comillas, simple, nombre Willis, apellido Polanco, edad 28, teléfono. Y finalmente pues cerramos nuestra conexión a la base de datos mediante el método close, ya que hemos realizado varias ejecuciones de sentencias SQL, necesitamos cerrar la conexión para que no nos genere una excepción o error de SQL. Entonces vamos a ejecutar y vemos en nuestro simulador que se ejecuta nuestro layout, que no lo hemos cambiado, tiene el Hello World, pero si queremos entrar al DDMS para ver dónde se crea la base de datos. Entonces vamos a nuestro File Explorer y en la carpeta Data ubicamos el subfolder Data y vamos a buscar el proyecto que estamos trabajando, que es este, el de persistencia. Fíjense acá, se crea una carpeta Database y aquí se crea nuestra base de datos que le pusimos el nombre DBSQL. Esta base de datos tiene un solo registro, que es el registro con la información del profesor, en este caso mi nombre, apellido, edad y teléfono. Entonces el siguiente paso sería pues a través de un cursor y el método row query de la instancia database poder acceder mediante un select a la información. Entonces vamos acá a comentar estas líneas y vamos a crear un cursor que nos permitirá acceder a la data. Voy a llamarle cursor y utilizamos la instancia database punto row query. Le pasamos como parámetro al row query una sentencia select asterisco from y nuestra tabla profesor. Este argumento lo dejamos nulo. Importamos nuestro cursor. Y ahora movemos nuestro cursor hacia la posición que queremos. El cursor nos permite posicionarnos en los diferentes registros que tiene la base de datos, la tabla. En este caso vamos a movernos al primer registro y vamos a registrar en el log un mensaje de debug que nos permita mostrar una columna del registro. Vamos a poner aquí SQLite y vamos a decirle que queremos mediante nuestro cursor obtener un string con el método getString y luego especificamos cuál columna del cursor mediante el método getColumnIndex. Le pasamos el nombre o el índice de el campo que queremos. Vamos a pasarle apellido para que podamos extraer el apellido en el log. Finalmente cerramos nuestra conexión, vamos a salvar y a correr el proyecto ahora. Bien, entonces
nos fijamos que el proyecto ya está ejecutándose. Entonces vamos a abrir la vista de DMS. Y entonces nos ubicamos en nuestro logcat. Vamos a ver aquí cómo, fíjense aquí la entrada de SQLite, y lo que imprime el texto es el apellido Polanco, tal como está en nuestra tabla de profesor. Entonces con esto vemos lo básico de lo que es SQLite y vemos qué poderoso es poder trabajar con bases de datos relacionales y todo lo que podemos crear a nivel de persistencia a través de grandes volúmenes de datos usando la base de datos SQLite, pues nos garantizará que nuestra aplicación se comporte de manera más robusta y podemos pues atender a un tipo de persistencia particular de precisamente de manejar muchos datos.